Agenda Joven, en CNN Chile. Comenzando acá en Agenda Joven. Una agenda esta semana marcada, por supuesto, por el juicio en La Haya. Hemos visto diferentes puntos de vista, las controversias, los análisis que se han hecho. Pero una de las preguntas más básicas que uno puede hacerse, ¿qué tanto hay de patriotismo, patrioterismo en cada una de estas demandas? O es simplemente, y como corresponde, demandas de derecho internacional, reivindicaciones de carácter político internacional. Bueno, aquí lo vamos a definir con los muchachos. Saludamos de inmediato a María Fernanda Badríe, directora ejecutiva del Instituto de Estudios de la Sociedad. Buenos días, Pablo. Muy bien, contenta de estar aquí. Bienvenida, pues. Muchas gracias. Primera vez que está. Don Patricio Morales, del CAIP, del Centro de Análisis e Investigación Política. ¿Cómo estáis, Pablo? Gracias por la invitación. Bien, bien. ¿Sí? ¿Te has portado bien? Súper bien, como siempre. Estoy esperando al viejito Vascuero. Todavía cree. Sí, siempre. Don Carlos Ignacio Cuy, concejal por la comuna de Santiago, representando a la Unión Demócrata Independiente, alias la UDI. Así es, ahora ya oficialmente concejal. ¿El jueves? El jueves juramos. Ya. Ahí fue el primer consejo con la primera resolución que fue el cambio de consejo. ¿Y el congelar los permisos de edificación, eso se discutió en el consejo, no? No se discutió porque eso lo decía el alcalde y después va al consejo. Ya. ¿Y cómo está don Nicolás del Valle? www.realismovisceral.cl. Así es. Gracias, Pablo. Para que haya la gente ingresando a su página. Sí, visítenlo. www. Y síganos también en @rvisceral en Twitter. Oye, Nico, ya que estamos contigo, a ver, uno siempre pregunta así, ¿y qué tanto? Un pedazo de mar. ¿O qué tanto hay en esto en un espíritu revanchista de cualquiera de las dos partes? ¿Qué significa para ti el hecho de enfrentarse en una instancia jurídica internacional con el Perú? Mira, sabes que yo creo que hay que hacer una distinción a propósito también del tema que nos convoca, o sea, pensar también el tema del patriotismo, ¿cierto? Sí. Y es porque, en esos fondos, por un lado, en la cuestión con Perú, uno puede leerla, entre comillas, como una controversia que tiene que resolverse en un litigio, ¿cierto? Que fíjate que son conceptos súper jurídicos, si tú ves. Pero por otro lado también tiene que ver con una cuestión con el imaginario colectivo, de, en este caso, nosotros los chilenos y también ellos los peruanos o cualquier otra entidad, digamos. Entonces, yo haría esta distinción muy importante en que, por un lado, esta cuestión de revanchismo que uno puede pensar que tiene que ver con la historia, tiene también que ver con una memoria y con una entidad. Es decir, los chilenos podemos ser patriotas o no respecto de nuestra propia entidad y nos diferenciamos con el otro. Entonces, ya abordar el problema con Perú implicaría dos cosas. Por un lado, una controversia, un litigio, una cuestión jurídico-política, si tú quieres, pero por otro lado también una cuestión simbólica que tiene que ver con la historia y con la identidad cultural, en el fondo. Y muchas veces esas cosas se enturbian. O sea, uno puede ver en la prensa, por ejemplo, muchos abordajes que tienen mucho que ver con el patriotismo, es decir, con ser celoso con la propia identidad, por un lado. Mientras que uno ve lo que está sucediendo en la Corte, si bien también está un poco manchado con eso, en general los argumentos que se tratan de escribir son más bien de un corte no tan particular, identitario, sino una cuestión que tratan de persuadir no solamente al Perú, sino también, y no solamente a los chilenos, sino a una corte internacional que tiene pretensiones de universalidad, es decir, que no está muy ahí y no le importa mucho la identidad, todo lo cual, sino más bien ciertos fallos que sean justos. ¿Usted siente que hay patriotismo o reivindicaciones justas por parte del lado peruano? Yo creo que el patriotismo, propiamente tal, y sobre todo el patriotismo chileno, yo creo que se ha visto marcado un poco en los últimos años por la preocupación de las autoridades de darle la relevancia político-jurídico que necesitan las relaciones exteriores de Chile con el resto de los países. Yo creo que en el último tiempo la estabilidad política del país y aparte también la multiplicación de los acuerdos y los tratados de libre comercio que ha firmado Chile con el resto de los países, sobre todo también, por supuesto, con países vecinos, por un lado nos han abierto las puertas hacia una mejor relación y una relación de cooperación con el resto de los estados, y además ha acentuado también este tema de que nosotros somos patriotas y vemos hoy en día un Chile que ha defendido absolutamente la soberanía en sus terrenos, tanto territoriales como marítimos, y creo que el patriotismo debe ser bien visto, pero siempre con ese equilibrio de que no debemos ser excesivamente, en el fondo, defensores de todo, cerrarnos a nuestro país, sino que siempre estar abiertos a estas relaciones con los países vecinos, que eso es lo que más encima también nos trae riquezas como país. Carlos, ¿qué nos identifica como chilenos? Bueno, yo creo que hay en medio de este proceso, en todo este contexto.
hay una identidad que como chilenos, nosotros Chile somos un país unitario, y como tal tenemos muchas cosas que nos identifican como chilenos mucho más allá de lo que dicen algunos de Condorito, la selección o otras cosas, y uno al poner esto en contraposición contra otro país, uno se da cuenta cuán claro es esto. Por ejemplo, si yo le pregunto a una persona que vive en Arica, por ejemplo, que te diga 2 o 3 canales chilenos, canales de televisión o diarios chilenos, te los puede decir inmediatamente. Si tú dices a esa misma persona, dime, nómbrame 3 canales de televisión o 3 diarios de Tacna, por ejemplo, que está ahí al otro lado, probablemente no va a conocer, porque vivimos, a pesar de que están justo en la frontera, están mucho más, se pueden sentir geográficamente mucho más cercano a alguien de Tacna, hay una identidad cultural, una unidad que recorre todo el país, que existe y es tal y nos diferencia de otros países, a pesar de que pueden estar muy cercanos geográficamente. ¿Qué nos identifica, Paro? A ver, yo creo que... En medio del contexto, porque cuando se producen este tipo de situaciones, a uno le viene el sentimiento de sentirse más patriota, tal vez, de decir, mira, aquí nos están tratando de usurpar, nos están pasando la cuenta de una conducta que hemos tenido arrogante, cándida o la adecuada. Mira, yo creo que, o sea, para decir lo primero que nos une, o sea, nos une la historia. Nos une la historia estar en el mismo territorio y compartir determinados códigos y instrumentos que son al final de cuentas políticos. O sea, al final de cuentas toda esta construcción de la patria de Chile es una construcción política en el sentido de que compartimos determinados ritos también. Por ejemplo, nos sentamos todos y votamos, escogemos un presidente, compartimos Casi supuestamente todo. Claro, Casi todo. cada vez más pocos. Cada vez más poco. Pero el punto es que estamos compartiendo una historia constante, o sea, desde chicos nos enseñan en el colegio la misma historia, entonces compartimos un acervo común, pero también una historia común. Y yo creo que es en la historia de Chile donde nosotros debiésemos juzgar cuál es la cultura de relación con el resto que tiene Chile, porque al final el punto es, nosotros nos encerramos, nos circunscribimos en nuestro espacio, y de hecho incluso nosotros no tenemos ni siquiera una integración interna en Chile. O sea, tenemos los de Arica que se sienten a veces más ariqueños que chilenos, porque tenemos una estructura agresiva también, en el sentido de que cada uno se tiene que remitir a un espacio cada vez más pequeño. Y es todo lo contrario de lo que pasa en sociedades modernas mucho más avanzadas, donde la integración parte políticamente territorial. No es solamente por una extensión territorial, si eso no es un significado. ¿Es por una discriminación del centralismo? Mira, yo creo que el esencial es una cultura política. Yo creo que no es producto de que tengamos delimitado una frontera. De hecho, yo creo que poca gente sabe dónde están las fronteras, específicamente, incluso internamente en Chile. O sea, dónde parte y empieza otra región o no. Sino que el punto es, yo soy ariqueño. Quizá nadie sabe dónde empieza Arica y dónde sigue la otra región, pero el punto de fondo es que nosotros tenemos una cultura de irnos remitiendo siempre a un espacio más pequeño. Yo incluso no soy solamente de Santiago, yo soy de Macul. Y yo no soy solo de Macul, sino que soy de mi barrio, de la calle. Entonces, eso es una cultura que nosotros la vamos arraigando en el sentido de identidad. Siempre una identidad que se va sintiendo hacia adentro. Y yo creo que eso en otras culturas es totalmente distinto. Y al final de cuentas, si tú me dices este conflicto que tenemos hoy es producto de un patriotismo, cuando uno lo está ironizando, o sea, el sentido es patriotismo con una carga negativa, en el sentido de patriotismo esta gente que empieza... Eso es patriotismo. Claro. Y con nacionalismos baratos, al final de cuentas, de escala nacional. Entonces, uno podría decir, ¿por qué llegamos a este problema? En gran parte uno lo puede explicar desde la realidad chilena, por esta cultura que mencioné, pero también por el lado peruano. O sea, ¿quién inició esto? O sea, Perú esto lo viene preparando hace muchos años. Y el gestor de esto es Alan García. Y Alan García no lo hizo con un criterio simplemente de patrioterismo barato, sino que esto también tiene una intencionalidad de cómo es el bloque nacionalista en Perú, que es un bloque bastante fuerte. De hecho, Ollanta Humala es uno de los máximos exponentes de ese bloque. ¿Y qué hizo Alan García en la época? Tira una sensación de futuro donde va a haber una reivindicación y la traza. ¿Y qué hace con eso? Baja las aguas y deja contento a un nacionalismo. ¿Y qué hacen después los presidentes que siguen constantes? Ocupan esa misma estrategia política de centrar un enemigo, que es Chile, y decir, nosotros en el futuro vamos a tener una revancha y nos estamos preparando. Y en el caso chileno siempre es remitirse a sus círculos más pequeños de referencia y no mirar quién tiene al lado. Pero este conflicto, el conflicto de la Haya, acá en Chile yo siento que no refleja preocupaciones. De hecho, yo me he fijado que los titulares de portada, a excepción de los últimos días, no están presentes. Pero el único canal que... Pero es un problema más que Claro, entonces la pregunta es la siguiente. ¿Por qué para nosotros no ha sido un tema? Pero mira, yo creo que
es más tema de lo que uno cree. O Sí, sea, es importante. Lo que pasa es que no hay que confundir lo importante con lo atractivo. Exactamente. Quizás no es la urgencia, no es el titular del diario, pero ciertamente para los chilenos es importante, a pesar de que probablemente, como dice Patricio, nadie nunca ha navegado en el área que está en disputa. Probablemente nadie la conoce, nadie entiende bien el mapa, pero ciertamente hay un sentimiento de pertenecemos a este país y estamos en un litigio. Y si uno hace un símil con lo que pasó en Colombia, que también tuvo este juicio de la Haya recientemente, en que todo el mundo creía que iban a ganar y que probablemente pasaba lo mismo, probablemente la gente no había estado en esa área, después ahora más del 80% de la población no quiere respetar el fallo y toda la población siente que es injusto y le hizo perder mucha popularidad al presidente de turno. Entonces estas cosas que si bien quizás no acaparan las portadas, ciertamente para las personas son importantes. Yo quiero decir una cosa que es importante que en el principio de lo que hablaba de la cultura política. Al final de cuentas, ¿qué es la expresión de la cultura política en Chile? Que no es solamente a nivel de patria y de límite y de nación, sino también desde el punto de vista interno. Chile está inculcado que frente a la vida uno tiene que reaccionar desde la individualidad. O sea, yo soy el encargado de depositar en mis propias habilidades una prosperidad. Pero nunca hay un proyecto colectivo en decir, yo me asocio a otra persona y junto a él desarrollamos un proceso colectivo. Entonces, cuando nosotros vemos a escala al Perú, o vemos a escala Argentina, o vemos a escala Bolivia, decimos, nosotros no lo necesitamos. Nosotros solos podemos. Pero Solo también, dentro de nuestra individualidad. Pero es que Ese es un punto que se refleja no solo en el Chile, sino en los chilenos. Yo no necesito a mi vecino ni su opinión para ningún derecho que yo necesite, sino que yo lo único que necesito es trabajar. Vamos a algo súper concreto. ¿Le darías mar a Bolivia? ¿Usted le daría mar a Bolivia? No. ¿Por qué? Porque darle mar a Bolivia presupone que hay un asunto pendiente con Bolivia. Y yo creo que hoy día no hay... Sin ver el asunto pendiente, necesitan mar. Lo que pasa es que uno puede establecer vías de cooperación. Hay una razón formal que es la que te digo. Mar con soberanía me refiero, ¿eh? Sí, hay dos razones. Una que es la que te digo que presupone y la otra que en la parte práctica es imposible darle mar, buscar una solución que involucre solamente a Chile y Bolivia porque cortaría el país. O sea, la única posibilidad sería involucrar a Perú, que fue lo que estuvimos más cerca, que fue con este acuerdo con Charaña, y Perú no está disponible para eso. Y si llegásemos a perder el juicio, sería aún más difícil, prácticamente imposible, darle soberanía a Bolivia, porque no tendría soberanía en el mar de lo que podría ser su costa. ¿Usted le daría mar a Bolivia? Yo no, tampoco le daría mar a Bolivia. No le daría soberanía de mar a Bolivia. El tema de la soberanía es, creo que, un valor importante en Chile y debería ser como mayor valorizado. ¿Y lo negociaría? ¿Lo negociaría en qué sentido? No la soberanía, no entraría a negociar la soberanía, pero creo que Bolivia ha estado en un extremo nacionalismo con este tema. Ha sido un poco majadero en el tema de querer acceso con soberanía de Chile, cuando podría eventualmente Bolivia, por ejemplo, explotar en la capacidad de gas que tiene Bolivia y eventualmente ahí nosotros también, necesitando gas, hacer un acuerdo comercial con ellos, nosotros poder darle las facilidades para que accedan al mar, como también darnos facilidades para que nosotros accedamos al gas. Pero no podemos pretender darle soberanía a un mar cuando ¿Pero qué perdemos si le damos soberanía? Nuestra soberanía. Perdemos nuestro mar, eso no corresponde. Chile últimamente se ha destacado por ser un país que respeta los tratados internacionales y eso yo creo que le ha dado un prestigio a nivel internacional y creo que fallar en eso sería una muy mala praxis de Chile. ¿Le daría mar a Bolivia usted con soberanía? Yo no concuerdo con ninguna de las dos posturas que ustedes mencionaron, específicamente porque creo que detrás de eso hay un cálculo pequeño de estrategia. O sea, es decir, yo no le puedo dar mar a Bolivia si es que no traigo a Perú y entre los dos empezamos a negociar y eso al final de cuentas uno dice, ¿por qué tengo que hacerlo? Yo no tengo nada pendiente. No es cosa que uno tenga algo pendiente en el pasado, sino que también uno tiene algo pendiente en el futuro. O sea, si nosotros pretendemos que vamos a avanzar hacia el futuro sin Bolivia, eso es una manera ilusa. Por ejemplo, imposible. Es que yo quiero... Patricio, es pensar, porque tú dices, no hay que meter a Perú, pero yo digo, dime por dónde, si no metes a Perú, le das mar a Bolivia. Pero mira, yo quiero decir algo... Por el ladito acá, pues. Por abajo. Porque mira, la soberanía y la sensación de soberanía también es algo cultural. En el sentido que dice, esto es mío y yo no se lo puedo dar al otro. Bueno, yo le quiero decir a los chilenos que nosotros entregamos soberanía muchas más veces de las que nosotros nos damos cuenta. La soberanía doméstica, por ejemplo, yo quiero preguntarle a los chilenos, ¿quién tiene soberanía sobre su casa? Si tú le preguntas a la mayoría de los chilenos, la soberanía no la tiene el dueño de casa, la tiene el banco. Entonces, al final de cuentas, esa sensación de decir, Chile es de nosotros no lo podemos entregar, eso es una sensación de bajismo. Entonces, yo también quiero decir otra cosa, que tú no puedes tener una política
pública de integración en temas de gas y transar ahí como casi un trueque de mesa y una negociación ¿Estás diciendo italiana. que la soberanía tiene precio? Espérame, sino lo que quiero decir es que tú necesitas integrar muchas más políticas y no solamente el gas. Si tú necesitas a Bolivia para otras cosas. Por ejemplo, Mujica. Mujica ahora va y legaliza la marihuana. Y él dice, esto es solamente un paso que puede ser regresivo. Y es regresivo dependiendo de qué. Que si nosotros no nos podemos encontrar con otras personas a generar una política de narcotráfico en conjunto a nivel latinoamericano, nunca le vamos a poder ganar esa batalla al narcotráfico. Entonces, al final de cuentas, tú no podías decir, no, con narcotráfico sí, con mar no, con gas sí, con otro no. Mira, al final de cuentas, Ya, yo quiero poner... Espera, que tenemos que ir a la pausa. Pero vamos a volver contigo. ¿Ah? Así que, a ver, ¿qué nos ha escrito? Novia Caturra, agenda joven. ¿Ah? ¿Sabes lo que me puso? Que si yo me creía joven, que era Barça. ¿Ah? Eso me dijo la novia Caturra. En el Twitter. ¿Ah? Envíanos todos tus comentarios. Mira, ¿sabes quién nos está viendo? Está Carol. ¿Ah? Carol Lucero, o sea, Carol Dance, y también las Falos nos están viendo. Saludos. Sí, vos. Saludos. Oye, Carol, tú nos debías una visita. ¿Ah? ¿Te acordás que quedaste en venir? Así que te vamos a invitar. ¿Ah? Así que está Miguel P., Gabriel Romo Barra, ¿ah? Individualismo se debe al sistema económico y político. Referimos al mismo tema. Ya volvemos acá en Agenda Joven. Ya estamos de vuelta acá. Aileen Hume dice, justamente nosotros, muy cierto, creer que vamos a salir adelante dándole territorios nacionales a Perú y Bolivia es una falacia. ¿Es una falacia o no? O sea, por lo menos según la lógica, en realidad no es una falacia, digamos. ¿Ah? pero sí es discutible, ¿no? El argumento. Ahora, yo y una cuestión importante también para la gente que está en la casa, que nosotros entendemos por soberanía, y muy fácil, muy latamente, digamos. ¿Ah? Y es que, tal como decía el Pato, en el fondo soberanía implica tú controlar el espacio donde tú te mueves, si tú quieres, ¿ya? O sea, en el fondo, donde Chile es soberano es donde se aplican las reglas y donde se ejercen esas reglas y se aplican, ¿ya? Esa es una cuestión súper clara. Entonces, en el fondo, darle mar o no darle mar implica preguntarse si es soberano o no, es decir, si Bolivia va a poder aplicar sus propias reglas ahí, ¿no? Su jurisdicción, si tú quieres, ¿ya? Esa es una cuestión importante. ¿Y por qué te digo esto? Porque en el fondo, la gran pregunta acá es si no hay que en el fondo me parece que es lo que está tratando de pensar Pato acá, es invitarnos desde la soberanía a saltar al cosmopolitismo. Es decir, desde la lógica de la identidad, de la lógica de la particularidad, salir un poco a abrirse hacia el otro y ya no quedarse encerrados en nuestra propia patria, nuestra propia idea de nación, nosotros, y abrirse hacia ellos, hacia los distintos. Entonces, esto es radicalmente importante. O sea, detrás de behind the scenes, ¿no? Detrás de la pausa, perdón, nosotros pensamos en el ejemplo de la Unión Europea. Cómo un proceso de integración regional, ¿no? Como bloque, implica necesariamente ver el ocaso de la soberanía en cierta medida, buscar concesiones, y me parece que eso no es tan retrógrado. Incluso uno podría pensar, aquí se aludía al acuerdo de Charaña, ¿cierto?, en periodo de dictadura militar. O sea, ya se barajó una opción de dejarle, y eso no la salida soberana, digamos. Ahora, evidentemente con compensación territorial, Bolivia tenía que darnos un pedacito, etcétera, pero ya se planteó esa posibilidad. ¿Qué significa eso? Si ya el Estado chileno planteó la posibilidad de abrirse a una solución soberana, ya estamos abriéndonos a que ya tenemos algo pendiente, digamos. Oye, ya hay algo pendiente. Ahora, mira, hay que tratar de dice solucionar aquí, para que no hayan usos políticos de estos problemas históricos. Ese yo creo que es la clave. Ulises Rivera pregunta, ¿hasta dónde somos capaces de llegar por defender nuestra soberanía? ¿Conflicto bélico acaso? No, yo creo que eso está totalmente descartado. Los dos jefes de Estado han dicho en reiteradas oportunidades que acá se van a respetar los fallos, además no hay muchas posibilidades porque no hay instancia de apelación. Pero volviendo a lo que decía Nicolás, que acá la integración es importante y poniendo de vuelta el tema de la soberanía y dando el ejemplo de la Comunidad Europea, en la Comunidad Europea nadie se cuestiona volver a los límites pre-Segunda Guerra Mundial para mejorar la integración. Entonces aquí de nuevo presuponer que vamos a mejorar la integración con Bolivia o con Perú porque les vamos a dar soberanía acá de mar o soberanía territorial no tiene lugar, es falso. Acá la integración se tiene que mejorar con mejores políticas migratorias, con mejorar la inversión tanto chilena en Perú como peruana en Chile, y eso está pasando. O sea, nosotros vemos hoy día cómo hay más y más inversión en Chile. Nosotros a Perú le estamos
hay 11.000 millones de inversión extranjera, generamos mucho empleo y lo mismo pasa para acá. Yo soy concejal por Santiago y en Santiago mismo viven muchos peruanos. Y nosotros tenemos que ayudar a generar de que esa integración no sea discriminatoria, no sea, porque seamos francos también, mucha de la inmigración que llega para acá es con fines, en algunos casos, sobre todo en el norte, en Colombia, qué sé yo, de prostitución, pero hay mucha otra inmigración que es muy positiva y que le hace bien al país, que ayuda a que seamos más cosmopolitas, porque acá no solamente hay razones de que somos individualistas o estamos aislados por razones que el mercado, que el sistema político, sino que tiene que también ver con condiciones geográficas y con condiciones de historia. Nosotros hemos tenido prácticamente guerra con todos los países que somos vecinos, vivimos aislados en el norte por el desierto, a algún lado por el Pacífico, por el otro por la cordillera y al sur por la Patagonia, entonces tenemos que ir de a poco integrándonos al mundo. Oye, además hay otro tema, que nosotros estamos con una tasa de decreciente en el tema demográfico. Así es. Entonces estamos con necesidad de que vaya aumentando la población chilena. Oye, hay una pregunta. Carol Lucero pregunta, ¿Chile debería dar mar a Bolivia? ¿Cómo prestamos, como dice, como préstamo es negociable para mejorar relaciones, pero no soberanía? No, precisamente no. Yo iba a dar una cifra que es importante señalar en todo este tema de la integración de los países del norte, esta macroregión en el norte que se forma con Perú, Chile, Bolivia. En el censo del año 1960, la mayoría de las migraciones a Chile venían de Europa, claro. ¿ya? Y en el último censo la cifra es totalmente distinta. El 67,8% de las migraciones a Chile vienen de los países sudamericanos y de ese 67% se lleva el 37% la población peruana. Entonces yo creo que con Perú hoy en día hay una buena relación, independiente de que estemos ahora ante un juicio. Eso implica precisamente que hemos intentado entendernos en un contexto pacífico y por lo mismo, ante la pregunta anterior, se descarta este tema de la guerra. Y ¿No fue un error el llamado a las cuerdas diferentes cuando se dijo, mira, eso se ve en La Haya, pero nuestros temas comerciales, inmigratorios, se manejan de otra manera? Lo que pasa es que era imposible separar las cuerdas, porque este es un proceso muy largo. Piensa tú que vamos a cumplir 5 años en el proceso y era imposible decir, bueno, tenemos un tema pendiente en La Haya, vamos a ponerle paro al tema de migraciones, vamos a ponerle paro al tema de flujo de capital. Eso es imposible. O sea, en 5 años los países tienen que seguir avanzando y simplemente no era factible pensar que íbamos a detener todo el resto de nuestras relaciones porque teníamos un tema pendiente en La Haya. Yo quiero decir algo, porque en el fondo, para dejar claro un punto, o sea, lo que a mí me parece, uno no busca soluciones aquí y ahora, yo creo también eso uno tiene que ser razonable y sabe que es un horizonte hacia donde uno tiene que caminar, hacia donde el país tiene que caminar. Y lo que yo creo, en el fondo, es que ese horizonte tiene que ser un salto desde el nosotros hacia el ellos, desde la entidad a la alteridad, de la soberanía al cosmopolitismo, del Estado-Nación a el bloque regional, si tú quieres, ¿ya? Me parece importante. Y eso implica dos cosas. Por un lado, solucionar problemas pendientes, problemas que el Estado chileno ha aceptado, digamos. O sea, ya, como ya citaba, en tiempo de dictadura se aceptó abiertamente la posibilidad de dar una solución soberana. No significa que tenga que ser esa la solución, pero en el fondo eso acepta, sitúa un precedente, que nosotros aceptamos que ahí puede haber una potencial controversia. ¿Tú planteas la libre circulación como en Europa? Por ejemplo, es una cuestión que hay que tratar, ¿ya? Tienen que haber políticas, tal como se dice, políticas migratorias, políticas económicas, pero en el fondo, en última instancia, todo el problema es buscar un eje de integración, digamos. Que no hay una política general de Estado de integración. ¿La agenda de los cuántos puntos era? Bueno, precisamente eso, pero si te fijas, siempre el problema es que el discurso chileno esto es un problema que nosotros tenemos con Bolivia, una cuestión bilateral. Pero entonces falta también hacer un abordaje más bien general en términos de región, una política integral es lo que falta aquí. Y siempre orientado a la hospitalidad, ¿me entiendes tú? Estamos mezclando temas. Un tema son las políticas necesarias para mejorar la integración de Sudamérica o de la región, y otra cosa el tema puntual de La Haya, donde uno puede decir que hay solamente temas bilaterales, que eso no significa que no vamos a mejorar una política de integración regional. Pero en el fondo lo que quiero decir es que hay temas que aparecen pendientes a la memoria, no solamente de la gente de a pie, sino también institucionales, digamos. A propósito de gente de a pie, en la agenda de los 13 puntos de la que estaba hablando yo. Sí. Patriotismo. Dice, patriotismo barato
es el Chile que reclama soberanía del mar contra Perú, pero jamás se ocupó del desarrollo local territorial. No, y aparte es que, Eso mira, no al es- punto... Yo creo que el desarrollo territorial que se menciona ahí es súper importante. Chile es un país geopolíticamente complicado. Es un país que tiene, que en el fondo yo creo que es un desafío que tienen las autoridades. ¿Sabes lo que yo creo que está diciendo ahí? Por ejemplo, la famosa ley Arica y el incentivo Arica. Arica es una ciudad que está sobreviviendo en los últimos tiempos. Abandonada. Yo quiero decir dos cosas. Ahí efectivamente hay una ley en el Congreso para mejorar los incentivos tributarios a la zona extrema y también dar algunos datos porque a veces uno se olvida de que hay mejora. Sí. Hace 4 años, hace 2 años y medio, Arica era la ciudad con mayor desempleo en Chile. Sí. Y hoy día Arica es la región con cuarto mayor empleo en Chile. Entonces, ciertamente han habido mejoras y obviamente, como decía Nicolás, acá no podemos esperar que de la noche a la mañana vamos a solucionar todos los problemas, sino que tenemos que ir avanzar gradualmente. Pero se han generado avances en las políticas de zona extrema, está en el Congreso la ley para mejorar los incentivos que hay y en tema económico también se está avanzando. A mí lo que me preocupa del concepto de la soberanía es que al final de cuentas uno quizás uno no quiere ver la realidad, pero ¿qué transforma a las personas? O sea, impera la ideología del pasando y pasando. O sea, al final de cuentas, si tú vas a avanzar de esa forma en cualquier tema de límite, o sea, si el límite, ¿por qué está tan sobredimensionado como una realidad de vida o muerte en el caso latinoamericano? Porque está eso, lo del pasando y pasando. O sea, nosotros no podemos permitir que los peruanos pasen para acá, nosotros no podemos permitir que ellos no van a permitir que nosotros pasemos para allá, y si pasan acá hay que ir a golpearlos, y Pero casi ojo. que los partidos de fútbol con Perú se vuelven casi guerras peronacionales. A mí me preocupa que en marzo, después de estos fallos, justo tenemos el partido con los peruanos, ¿y qué vamos a hacer? ¿Le vamos a ir a piedrar el hotel? No, pero yo en ese No, sentido, yo soy, acá volvamos al hecho de que tanto en Chile como en Perú, que es bien destacable, porque Ollanta Humala ha sido el presidente más nacionalista de los últimos años en Perú y a pesar de eso ha dicho que se van a respetar los acuerdos. Entonces esto aquí estamos Ha sido respetando- bien moderado, bien ¿eh? moderado. Súper moderado. Y lo otro del pasando y pasando es que aquí uno obviamente no va o sea, el tema no es solamente el pasar y pasar, porque acá hay un tema con los acuerdos, o sea, se están respetando, no se están respetando los acuerdos, que es mucho más allá de pasar un pedazo de tierra o un pedazo de mar. Sí, yo creo que aquí Vamos contigo. se está desconociendo un poco el tema jurídico que hay detrás de todo esto. El tema de ceder o no ceder soberanía va más allá de un tema, no es un tema tampoco político, acá hay un tema jurídico. Estamos ante un juicio, ante una Corte Internacional de Justicia, hay abogados que dan sus alegatos, hay leyes, hay tratados, en el fondo hay un derecho internacional que respalda todo esto. Entonces, muchas veces se tiende a politizar todos estos temas y decidir que quién dijo esto, que las declaraciones y tal. Y la verdad que en Chile hemos tenido una imagen potente que yo creo que hay que destacar en la unidad nacional ante este conflicto de La Haya. O sea, que el presidente Piñera se haya juntado con los expresidentes Patricio Elwin, Eduardo Frei y Ricardo Lago, yo creo que es una señal en que aquí no es político el tema, acá es un tema jurídico en que Chile quiere respetar pero el resulta tratado. que el fallo de las Haya con respecto al caso de Colombia fue político. Sí, y ese... Pero no. Ojo ahí que... No, aquí está pero diciendo no que estamos en la político no es misma- de izquierda y de derecha, en el fondo, eso quieren decir. no No, estamos en la misma no es la condición de misma Nicaragua y situación Colombia. y ojo que el No, tema... pero ¿cómo? Del fallo, ¿tú lo el encuentras fallo, 100% jurídico? yo no conozco el tema de fondo, pero solamente te doy un dato. El fallo de Colombia fue unánime. O sea, todos Sí. los jueces votaron unánimemente en favor de la resolución, incluso el juez puesto Sí. por Colombia. Entonces, cuando uno dice que hay una cosa política, uno tendería a pensar que por lo menos hay cierto Pero equilibrio. es que dieron mi divide, eso, Y ojo, no. es una decisión política. No, pero ojo, Pablo, yo voy a hacer un comentario. En la Corte de Justicia Internacional con sede en Holanda de La Haya no está habilitada para fallar en equidad. Ella debe fallar en derecho, salvo que las partes autoricen a fallar en equidad o en Correcto. prudencia. Es imposible que una Corte Internacional, menos todavía con ya un fallo con 15 votos a favor, o sea, unánime de la Corte, En el caso no colombiano, haya fallado en derecho. las partes no accedieron a fallar en equidad. No, pero es que no se falló en Pero, equidad. ya, mira, le voy a hacer una pregunta. Mira, no se falló en equidad. la pregunta más importante que ha llegado acá. ¿Qué pierdo yo como ciudadano común y corriente que le den mar a Bolivia? ¿Qué pierdo yo como ciudadano común y corriente si le dan mar a Bolivia? No me contesten ahora. El A la orgullo. vuelta. No me contesten. Ya estamos de vuelta acá en Agenda Nacional. Jóvenes, ustedes como cientistas políticos que son,
Yo dije, espérate. Ya nos vamos de vuelta en Agenda Joven. Oye, ustedes como cientistas políticos que son el ciudadano común y corriente, ¿qué gana y qué pierde con darle mar territorial, soberanía a Bolivia? Mira, yo quiero decir dos cosas. Lo primero es que el ciudadano de a pie tiene que entender, ¿cierto?, que no solamente las decisiones del Estado no van por las cosas que pueden perder, cuestiones materiales o cotidianas que pueden perder. También hay cuestiones importantes simbólicas, culturales, por ejemplo, ¿ya? No solamente eso, hay cuestiones jurídicas, políticas de mucho tiempo y dicho sea de paso, o sea, si nosotros vamos a dar mar o no vamos a dar mar, no es solamente nuestra relación con Perú, tal como decía Carlos, o sea, por ejemplo, el problema con Bolivia, el candado lo ponemos entre nosotros, pero ¿quién tiene la llave? La tiene Perú, ¿me entendí? Entonces es una cuestión clave que finalmente... No, pero en el fondo la clave acá es decir, más bien no que pierde, sino que puede ganar haciéndolo o no. O sea, lo que se pierde es una gran oportunidad para poder mejorar las relaciones con Perú, con Bolivia, con los vecinos. O sea, no pensemos solamente con Perú y Bolivia, porque esa cuestión también es con los vecinos, con la región. Yo creo que esa es una pregunta que hay que hacerse. ¿Sí? ¿Cómo mejorar las relaciones con la región? Y me parece que esto puede ser una posible salida. ¿Sí? Que pierde una gran oportunidad de poder mejorar las relaciones. Una segunda cosa que es sobre lo que hablábamos antes de la pausa, es sobre si el juicio, o sea, si el juicio puede ser a favor de la equidad o a favor de los tratados, digamos. Evidentemente, bueno, la principal fuente de derecho, uno podría decir, por lo menos desde el punto de vista chileno, son los tratados, ¿no? Y por otro lado es la costumbre, el derecho constitucional, uno podría decir, ¿no? Pero efectivamente, o sea, uno ve los mismos tratados, las convenciones, la Convención, por ejemplo, de Derecho Marítimo, la CONVEMAR, que sostiene que efectivamente hay veces en que se puede trazar una línea equidistante. Es decir, ya ahí el mismo fallo puede justificarse a partir de una convención de derecho internacional y decir, mira, aquí lo que hay que optar es por una línea equidistante para poder tomar una decisión. De acuerdo a un tratado, de acuerdo al derecho internacional. Ahora, si el fallo favorece a Perú, dificulta el problema con Bolivia. Además, bueno, es una cuestión, es que eso es lo que yo quería decir. Si el fallo fuera la línea equidistante, nosotros seríamos los grandes perdedores, y lo contrario. Bueno, hay un punto interesante que Bolivia presentó también un comentario en el juicio diciendo, ojo, o sea, si que se llega a elegir esta solución de una línea equidistante... ¿Cómo quedo yo? Claro, porque imaginémonos potencialmente en 10 años más nosotros le damos salida, soberana o no soberana, salida, digamos, un corredor, ¿ya? Bueno, pero lo que va a poder pescar no va a poder pescar mucho, porque va a tener una deriva de Perú ahí en el mar, y en el fondo va a tener un triangulito nomás para poder pescar, etcétera, digamos. Entonces, también en el fondo la clave acá es que la solución que va a tener ahora la Haya, el juicio, la resolución, implica y compromete también nuestras relaciones con Bolivia, por ejemplo. Mira, Fernando Carreño dice lo siguiente: ojo que el resultado de la Haya será en plena campaña presidencial. Ahora todos unidos, pero si perdemos, ¿a quién van a culpar? Aquí no hay culpa. Yo creo que aquí no hay culpa. Yo creo que en el año 2008, cuando Perú presenta la demanda en el gobierno de Michelle Bachelet, eventualmente Chile podría haber declarado incompetente a la Corte y no haber ido a juicio en el gobierno de Michelle Bachelet, y más que por ella, sino que los chilenos nos caracterizamos por ser muy legalistas, muy juristas, y la verdad que en el escenario en donde estábamos, las leyes y los tratados estaban a favor y decidimos ir. Por lo tanto, después para el gobierno de Sebastián Piñera se continuó con los mismos equipos jurídicos, el mismo estudio, y esto ha sido más una política de Estado, más que culpar o no culpar a otro. Yo creo que no van a haber culpables, aquí ojalá haya obviamente ojalá haya un fallo favorable a Chile, de lo cual yo creo estar segura, pero eventualmente... ¿Pero tú no crees que se va a culpar igual en el uso político del presidente de turno? No, yo creo que no. Lo que pasa es que en Chile no se ha dado la utilización política. Por ejemplo, en Bolivia pasa que sí hay una política interna de este afán por ganar soberanía al mar, y el presidente de Bolivia lo utiliza sí para el tema popular en Bolivia. En Chile yo no he visto ni un caso en que se ha utilizado a través de un político, con una autoridad, incluso la sociedad civil, mucho más cómoda, que nosotros estamos unidos. Esto es una política de Estado. Yo creo que aquí no se han hecho las culpas por Fernanda, que acá culpable no hay que buscar. Este acuerdo se firmó el 48, y cuando firmamos el Tratado de Bogotá, nosotros nos autoimpusimos que íbamos a ir a dirimir estos problemas en la Corte de la Haya, por lo que buscar culpable es muy difícil. Ahora sí, también hay que decir, habiendo dicho eso,
hay que ser muy ingenuo para pensar que esto no le va a afectar a nadie. A alguien le va a afectar. Nosotros vemos lo que está pasando en Colombia, donde el presidente Santos perdió 25 puntos de popularidad en un mes después, en semanas después del fallo. Entonces, alguien va a pagar los platos rotos, aunque no necesariamente sea culpable. Ahora, aquí no tiene mucho que perderse, no, popularidad. Oye, ¿conviene salirse del Pacto de Bogotá en circunstancias que Bolivia amenaza con llevarnos a La Haya? Mira, es que yo creo que independiente de eso, yo quiero decir algo antes, o sea, digámoslo seriamente, o sea, sí hay culpables acá, o sea, ¿para qué vamos a decir que no hay culpables? O sea, ahora ya nadie es el culpable de que lleguemos a este tipo de situaciones. Sí lo hay, o sea, tenemos hoy día culpables vivientes también, o sea, todos estos diputados que empiezan a cada rato a decir, viene una invasión peruana y empiezan a meter unos cubos dentro del Congreso, el diputado, senador Tarut, siempre liderando esto, que es la ideología del pasando y pasando, o sea, nosotros no podemos permitir o pretender tener una alianza comercial, una alianza económica, una alianza incluso política con Perú, si es que no estamos dispuestos a conversar todos los temas que tenemos que conversar. Mezclando cosas. Una cosa es quién es el culpable de crear... El problema es que tú la estás separando. Ese es el problema. No, porque yo te pregunto francamente, ¿tú crees que si perdemos o ganamos la Haya va a depender de lo que hizo el diputado Tarut? Yo creo que no tiene nada que ver, no es el culpable. Mi problema no es el resultado de la Haya, el problema es que llegamos a la Haya. Ese es el problema. Bueno, pero tú crees, el problema no es el resultado. Bueno, entonces lo pregunto distinto. ¿Llegamos a La Haya por el diputado Tarut? Por gente como la ideología del diputado Tarut. Por esa gente llegamos a La Haya. Porque nosotros pretendemos que durante 30 años, mientras Perú estaba preparándose para esto, nosotros podíamos vivir Chile libre solo por la vía y mejorando nuestra situación local respecto a una región en su totalidad. O sea, eso es pretender, o sea, a Chile le encanta hablar los temas por separado. Le encanta decir, incluso internamente a nivel político, que eso se comparte entre la alianza y entre la concertación. No, usted tiene un problema educacional. No, usted tiene solamente un problema de empleo. No, usted tiene solamente un problema de barrio. Oye, si es todo al mismo tiempo. Pero es que vayamos acá no tenía un problema, de soberanía. Nosotros firmamos este tratado en 1948 y desde ahí en más nos expusimos que Perú unilateralmente nos pueda llevar a la corte. O sea, yo no sé si el diputado Tarut probablemente ya había nacido el 48, pero desde ahí en más nos expusimos y ¿no es mejor salirse del Tratado de Bogotá y evitarnos los dolores de cabeza? Y yendo a eso, a lo que dices tú de salirse, hay dos cosas. Lo primero es que es muy difícil que Bolivia nos pueda llevar a La Haya porque La Haya no tiene jurisdicción sobre tratados terrestres. Y lo segundo, anterior a La Haya, que es de cuando lo firmaron el 48. Y lo segundo es que incluso si nos saliéramos, las reglas dicen que si tú te sales, te tienes que demorar un año en salirte. Y en ese año cualquier Estado te puede mandar. O sea, igual para que, aunque no saliéramos hoy día, igual queda la puerta abierta para que algún tercero nos lleve a La Haya. Ahora, sí, que una cuestión importante es que hay cuestiones políticas acá, comunicacionales, si tú quieres, claro, que Bolivia también tiene intereses puestos, es importante negociar, teníamos ya una negociación avanzada con el gobierno anterior, etcétera, pero por otro lado, lo mismo que decía Carlos, es decir, la Corte que va a dirimir conflictos que son posteriores a la conferencia de Bogotá. ¿Ya? Y en el caso de Perú hay tratados del 52 y el 54 posteriores al 48. En el caso de Bolivia son mucho antes, o sea, 1904, el 29, es mucho antes. Entonces, en el sentido estricto, las facultades que tiene la Corte ahí son radicalmente distintas en el fondo. Entonces, no es cierto que Bolivia está en el mismo pie. Si bien Bolivia puede tener un interés en tratar de mejorar las relaciones, en resolver este problema, me parece a mí que no es muy plausible buscar esa solución mediante la Haya, sino que más bien en negociaciones bilaterales o marginando a Perú o tratando de buscar una relación entre los tres, digamos. Pero en realidad esa, comillas, amenaza o preocupación de que Bolivia nos demande en la Haya, me parece que tiene poco sustento, es más bien algo comunicacional y político, entonces que la gente de la casa tampoco se preocupe que luego de esto vamos a entrar ahora en un problema con Bolivia en la Haya, digamos. Me parece poco... Pero ¿cuál es la lógica que está detrás del miedo de que Bolivia... Porque esa es la pretensión, eso es lo que se habla hoy en la calle. Claro. En la calle se dice, pucha, que si ahora los peruanos nos llevan a esta situación, nos van a venir después los bolivianos, después piensan los argentinos, después piensa todo el mundo. Eso está bajo la lógica, ¿qué se está atacando con esos juicios? Se está atacando la lógica del pasando y pasando. Nos vamos a ver disminuidos en una posible negociación del pasando y pasando. Entonces nosotros vamos a tener que pasar mucho para que a nosotros no nos pase nada. Si nosotros seguimos mirando las relaciones internacionales bajo esa lógica, no vamos a llegar a ningún lado. Pero yo creo, Patricio, que Chile no ha estado... Tú seguías la lógica del pasando y pasando. Por eso, pero tu lógica es la del pasar. No, estoy en esa lógica. Yo creo que aquí la lógica, Patricio, es que te hagáis cargo de proceso histórico. Nosotros podemos decir no a Bolivia, podemos incluso ganar en La Haya, ¿y tú crees que esto se va a cerrar acá? Esto no se va a cerrar acá. Nosotros solamente estamos desconociendo una vez más un problema
y seguimos para adelante. Sí, pero aquí con la María Fernanda. más que pasando y pasando, yo creo que aquí hay un tema de economía y de cómo se lleva el comercio en cada país. Yo creo que si ponemos como ejemplo Chile, Argentina, Bolivia y Perú, Bolivia y Argentina tienen sistemas económicos totalmente diferentes al que tiene Chile hoy en día, y ahora Perú sí está con un crecimiento grande, creo que subió del 2002 al 2011 más de un 6% en su crecimiento económico. Entonces Perú sí va en el fondo abierto a la flexibilidad económica, libre mercado. Entonces es muy complicado hablar de pasar y pasar cuando hay economías de mercado en países que son distintos. O sea, si acá estuviéramos hablando de que Bolivia y Argentina se abrieron al mercado, están dispuestos a negociar y a ver en qué nos pueden aportar ellos y en qué nosotros, para así hacer efectivamente una política de región de cooperación, ahí sí estaríamos en un mismo plano, pero no estamos en el mismo plano económico. Entonces es muy complicado también imponer ese paso a paso. El punto de pasar del pasando y pasando al pasar y pasar, que no es lo que pretendo, es casi de muy orgulloso, es de mucha arrogancia, de decir, nosotros somos los únicos que estamos como en un modelo destinado Oye, al ¿puedo pasar a comerciales? Sí, pasa. No, Pase pero el un modelo programa abierto al tuyo, comercio. Un modelo abierto al comercio. Pasemos a comerciales, ya volvemos acá a Agenda Joven. Ya estamos de vuelta acá en Agenda Joven. Volviendo a lo que decía Patricio, la lógica del pasando y pasando, yo creo que acá lo que tenemos que construir es sobre la base de respetar los tratados, porque con la lógica de pasar y pasar no vamos a avanzar a ninguna parte. De hecho, cuando perdimos la Patagonia con Argentina no mejoramos en nada nuestras relaciones, porque esa lógica no nos funciona. Lo que tenemos que generar es construir confianza, construir integración a partir de generar tratados en los que los dos creamos. Esta es la intervención cortita. ¿Y tú? Eso es como lo idílico, Ya. en el sentido de que nosotros vamos a poder llevar siempre una mesa de diálogo a nuestras reglas. Eso no es real, nunca no, sucedió. nuestras reglas, son tratados a internacionales. las reglas que acordamos entre los dos. Yo le voy a decir, en el fondo, aquí está una cuestión clave, es pensar en la justicia, ¿no? O sea, hay que relacionarse de manera justa con el otro, con el vecino en este caso. Y una manera justa, efectivamente, son los contratos, los acuerdos de manera voluntaria que uno contrae y que hay que respetar para que nosotros mantengamos la relación en buenos términos, ¿cierto? Pero también me parece interesante pensar también otra noción de justicia que creo que tienen que ir ayudándose, que es la donación. Es decir, no esta lógica muy como económica de decir yo solamente doy si recibo, sino más bien dar. Es decir, y esto es importante porque en el fondo Vamos a terminar. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? No, pero espérate. Si es por pasando y pasando, quiere decir que finalmente el principio y los valores tienen precio, porque si tú me dices, mira, si nos dan gas, la cuestión... Es que por eso te estoy diciendo, esa es la política internacional es que en el de Chile. fondo tú tienes que salir, estoy tratando de salir del paradigma del poder soberano a un paradigma de la política basada en la hospitalidad, si tú quieres, en la donación. Ahora, ambas no son radicalmente excluyentes, de hecho, pueden funcionar, digamos. Entonces, por un lado, uno puede funcionar la ética del pacto, del tratado, de la justicia a partir de los acuerdos que nosotros firmamos, por un lado, pero también por otro, de dar, no sin esperar algo a cambio, digamos, sino simplemente dar por ser hospitalario y por construir precisamente esa confianza. Pero ese dar Ahora, no ese dar... ¿por qué dar no, soberanía? Eso exacto, no puede dar exacto, otra sí, cosa, ese es no, otro no hay punto. ningún problema en la Exacto, cooperación. pero podéis dar un corredor, pero podéis dar libre movilidad. Eso Pero no es la que cantaba Chile lo da. también. Claro. Chile cuenta También propuestas la de cantaba. eso Bolivia. Y yo creo que Pero ese es el camino, un digamos. sinfín de propuestas para que Bolivia pueda salir al mar, y Bolivia ha rechazado cada propuesta que Chile le ha propuesto. ¿Cómo le iba en historia a usted, señor Morales? Pregunta Felipe Lizana en el colegio. En historia de Chile, bastante bien. Aunque siempre ¿Qué tuve promedio? problemas con mi profesora. Porque me promedio? decía que la técnica del pasando y pasando era buena. ¿Y qué le decía Javier González Arellano a usted? ¿Quién es Javier González Un Arellano? tuitero que tenemos acá. No, yo no sigo el Twitter de acá. Ya, Javier González Arellano, que quiere ir al partido Perú. Él. Que vaya, que vaya. Yo creo que también voy a ir. Ojalá le ganemos a los peruanos. Oye, a ver, dice, pretender llevar con Perú una relación económica y política social por caminos separados es un reduccionismo absurdo. ¿Es un reduccionismo absurdo? O sea, no sé si
me parece razonable, digamos, es una posición razonable. Ahora creo que hay que abrirse a una política más multilateral que trate de pensar horizontes de una política de integración regional y no solamente tratar de solucionar puntos. No, y en la Don interior, Eduardo en realidad Núñez. compartimos más de lo que Mira, creemos. don Eduardo Núñez dice, la soberbia de Chile con nuestros vecinos nos está pasando la cuenta, nos estamos aislando, fatal para nuestro desarrollo. No hay soberbia de Chile. Yo creo que, a ver, yo creo que aquí hay un tema importante que yo creo que en política exterior es importante tener en consideración. Para que a la región le vaya bien y para que si hablamos de soberbia de Chile propiamente tal, si nosotros decimos ya, si es que asumiéramos que somos soberbios, para que nosotros nos vaya bien, a la región le tiene que ir bien. O sea, Chile requiere de una buena inserción internacional, política, de política de Estado, de relaciones internacionales con los países de la región. Entonces, Chile sería absurdo ser soberbios en esto porque no vivimos en una burbuja de Chile, de Arica a Punta Arena, y donde no tiene asidero el tema de que nosotros hemos sido soberbios, porque aparte que hemos sido un país que en las últimas décadas ha tenido una política exterior muy bien desarrollada y que se ha preocupado de que las relaciones internacionales con el resto de los países sean de buena manera y con un estado de cooperación y no de conflicto. O sea, Mira, Álvaro García, démosle también chuna a nuestros tuiteros. Mira, Álvaro García dice, las relaciones bilaterales son como un pololeo con mucha violencia intrafamiliar. La historia de Latinoamérica no ha ayudado. ¿Hacemos bueno así? No, ciertamente la diversidad que tenemos en Latinoamérica no ayuda, y por eso si uno mira como el modelo europeo, acá lo que tenemos que construir una integración, pero a través basado en los tratados que nosotros tenemos. Además que cuando nosotros decimos que nosotros hemos aislado al resto, por favor, ¿qué hemos aislado a Perú? O sea, no sé de qué estamos hablando ahí. Y lo otro que cuando se dice que el subdesarrollo de Bolivia es meramente porque no le hemos dado mar, o sea, eso es como, Suiza nunca hubiera sido desarrollado en Europa porque nunca tuvo mar y lo aislaron el resto de los países europeos. Entonces eso me parece mucho más reduccionista. Ya, niños, ya estamos casi terminando. ¿Qué libro, blog o idea o sugerencia le hace a nuestra gente que está en pantalla? Dos cosas. Bueno, que sigan a Realismo Visceral en Twitter, @rvisceral, que realismovisceral.cl, que también que visite. Y el miércoles 19 vamos a tener un encuentro con un ilustrador chileno-argentino muy conocido, Jorge Quien, que va a ser en Chuclemansur 8 a las 21 horas. Así que vayan, esto es gratuito, abierto, y para que nos veamos y podamos conversar sobre cómic, ilustración, arte contemporáneo y demás. Carlos Ignacio Cubil de Chile, ¿qué le recomienda a la gente ahí en la Voy a Cámara 4? subir, dado el tema del programa, voy a subir en este minuto a Twitter un video que hizo la USACH, que está en la página de la Cancillería, que explica en 8 minutos, muy gráficamente y fácilmente, el conflicto con Perú en La Haya. Bajo el pasando y pasando. El pasar y pasar lo deja Patricio. ¿Usted, joven? Bueno, que sigan www.cai.cl. Yo quisiera recomendar un libro que es bastante bueno para entender cómo la lógica local de Chile de la élite, porque yo creo que en esta Haya, al final, ¿quién está dando pruebas? Está pasando la élite chilena a nivel judicial a dar su prueba. Por la política exterior que han tenido durante tantos años, tienen que ahora demostrar con base jurídica si sirve a nivel político. Los fallos de la Haya, yo no dudo que sean solamente jurídicos. Lo dudo. El punto de fondo es que este libro es Capitalismo de la chilena, Andrés Solimano, editorial Catalonia. Es un buen libro, demuestra cómo la élite chilena se segrega. Yo creo que tenemos la misma situación de Perú-Chile, esa soberbia está entre San Carlos de Apoquindo y estos barristas de la Pintana de Colo-Colo que no pudieron entrar al Estadio de la Católica. Tenemos esa misma lógica. Nosotros no queremos que los peruanos entren a nuestro territorio porque nos sentimos más que los peruanos. No, pero son cosas totalmente. Joven. Yo voy a recomendar La defensa de Chile en La Haya, de Luis Winter, y por supuesto que sigan a IES Chile en Twitter y visiten nuestra página web. Y además solo de hacer un pequeño comentario de que creo que los chilenos tenemos que entender la política exterior como un valor. Es un valor que tienen los países y que creo que se le debe considerar como tal. O sea, la palabra valor creo que es importante y es ahí en donde hay que poner el ojo en las próximas negociaciones y políticas ¿Cómo se sintió el públicas. programa la primera vez que viene? Muy bien, muchas gracias. ¿Ah? Excelente. Sí, Don sin Pato Morales, problema. que pasa a la sala de dirección después, dice la señorita Ingrid, ¿no? Que quiere hablar con usted. A cobrar. Espero que no me pauten. Otra cosa. No, quiere que paséis para allá. A ver, me pregunta si tienes algo que hacer en la noche. Yo, justo hoy día en la noche no tengo nada que hacer. De hecho, tengo la comida en la casa de unos amigos por si Puedes- quiere ir. Muy bien. Podemos conversarlo. Ya, muy bien.
Muchachos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Pablo. Jóvenes, muchas gracias. Oye, y a ustedes que nos escriben los Twitter, realmente agradecidos, no solo por la cantidad, sino que por la calidad. Todos excelentes, excepto el que dice que yo soy viejo. Sácate la chaqueta. No, pues el productor tiene que estar así. Pues. No, muchas gracias por la calidad de los Twitter, los comentarios, las preguntas, amigos. Siempre nos escribe, por ejemplo, Pablo de la Peira. Son así como frecuentes. ¿Quién más? Si Pablo de la Peira está... No, por ahí, ¿quién más? No, si no quiero cortar todavía. Álvaro García por ahí escribe. En fin, muchas gracias.